Vamos a dar inicio a la clase de esta semana. Vamos a trabajar energía eléctrica. Venimos trabajando en semanas anteriores un poco más en lo que es la elaboración de la energía eléctrica. Comenzamos con lo que son las centrales. Vimos que a partir de la energía cinética de distintos recursos naturales y mediante un generador de electricidad podemos transformar esa energía del movimiento en energía eléctrica. Las compañías de fabricación de energía eléctrica tienen después distintas redes de distribución para que esa energía eléctrica pueda llegar a nuestros domicilios, y es nuestra tarea, ¿sí?, al diseñar nuestras casas, el poder armar distintos sistemas físicos que nos permitan a nosotros aprovechar esa energía eléctrica que viene de la red, ¿sí? En esta clase en particular vamos a trabajar un poquito los componentes básicos para justamente aprovechar esta forma de energía. Primero que nada, para poder utilizar la energía eléctrica, nosotros necesitamos un circuito. Se puede definir el circuito como un sistema físico con distintos componentes electrónicos o eléctricos que lo que nos van a permitir a nosotros es dar uso de la energía eléctrica de una forma segura, ¿sí? Los componentes básicos de un circuito son 4. Vamos a definirlos un poquito y hablar de sus representaciones. En primer lugar, una batería. ¿Sí? La batería o la fuente de alimentación es quien va a dar origen a la energía eléctrica, y sin ella obviamente no va a haber fenómeno eléctrico. ¿Sí? Es el componente más básico de un circuito, que lo tenemos graficado por acá. También voy a necesitar el poder transportar esta energía eléctrica a distintos lugares. Para ello vamos a usar conductores. Nosotros estamos usando cobre en general, o en la mayoría de los países se utiliza cobre, debido a que es un metal bastante abundante y es bastante económico en relación a otros. Digamos que los distintos metales que pueden conducir la electricidad no lo hacen de la misma manera. El oro y la plata conducen mucho mejor la electricidad que el cobre, pero por una cuestión de economía se utiliza este metal que es mucho más barato, ¿sí? Tenemos las cargas, ¿sí?, que acá yo lo representé con un foco, pero en realidad carga se denomina a cualquier objeto que nosotros conectamos a la red y que funciona gracias a energía eléctrica, es decir, una plancha, un televisor, bueno, un foco como se ve acá, o algún otro electrodoméstico o aparato que funcione con electricidad. Y finalmente, esto que ustedes ven por aquí abajo, que se llaman resistencias, y son elementos que generalmente aparecen en muchos circuitos con el fin de frenar a la energía eléctrica o a la intensidad de la corriente. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero es un componente muy importante que tiene que ver con la regulación del nivel de corriente en los distintos dispositivos que nosotros vamos a usar. Estos objetos que nosotros vemos en la vida cotidiana se tienen que representar con símbolos, ya que al diseñar los circuitos no puedo dibujar una batería o un foquito o un lavarropas, sino que voy a tener que usar una simbología que represente a esos objetos de la vida real en una hoja. El símbolo de una batería, ¿sí?, está al lado de ella dibujado, como lo ven acá. Son dos líneas, una más larga y finita y la otra es más cortita y un poco más ancha, y representan el polo positivo y el polo negativo de la batería. Los conductores se representan simplemente con líneas, las cargas, como ven acá, con un círculo con una X o con una cruz, y las resistencias tengo que pensar que es como si el cable se hubiera arrugado, si es como un acordeón. Esos son los símbolos básicos de lo que sería un circuito eléctrico. Vamos ahora a hablar un poquito de lo que es la batería. Esto lo trabajamos en segundo año. Para los que estuvieron en segundo A, estoy seguro que lo trabajamos, e inclusive usamos este ejemplo. Para los que estuvieron en los otros segundos, igualmente es muy sencillo de entender. Primero que nada, tengo que pensar que una batería tiene dos zonas, ¿sí? Una zona positiva y una zona negativa. Y para explicar su funcionamiento vamos a usar una analogía, es decir, un sistema que funciona de una forma similar, pero no es igual, que es este dibujito que yo puse acá. Imaginemos que tenemos dos tanques, uno con una elevación, con una cierta altura, y el otro con una altura menor. El tanque 1 está repleto de agua y el tanque 2 está vacío. Y ambos tanques están unidos por una llave de paso, ¿sí? Llave de paso es, digamos, un sistema que me sirve a mí para abrir o cerrar una cañería. ¿Qué pasa si yo abro esa llave de paso? Obviamente, debido a la diferencia de altura,
el agua va a comenzar a circular por la cañería para llenar el tanque 2. Pregunto, ¿cuándo va a circular el agua? Y el agua va a circular si yo abro la llave y en un momento esa circulación de agua se va a detener cuando todo el agua del tanque 1 pase al tanque 2. Bueno, lo mismo pasa en una batería. Yo tengo dos polos, positivo y negativo. Tengo que imaginar que el polo negativo es el tanque 1, el que está lleno de agua, y el polo positivo es el tanque que está vacío, el tanque 2. Pero lo que sobran o lo que hay en el polo negativo son electrones. Hay un material que contiene una gran cantidad de electrones, un exceso de electrones, y en el polo positivo hay un material químico que tiene un faltante de electrones, es decir, necesita ganar electrones para, por ejemplo, cumplir la regla del octeto. ¿Qué es lo que pasa entonces cuando yo conecto el polo negativo al polo positivo? Esos electrones van a comenzar a viajar por el conductor para llegar al positivo y cumplir esa faltante de electrones que hay en ese polo. Lo mismo ocurría justamente en la analogía del tanque. En este caso el agua se mueve por una diferencia de altura y en este caso vamos a decir que se mueve por una diferencia de potencial. Esa diferencia de potencial es esto, que en el polo positivo faltan electrones y en el polo negativo sobran. Estos electrones viajan por el conductor, pero van a poder viajar si yo tengo el circuito cerrado, es decir, si el polo negativo está completamente conectado al polo positivo, ¿sí? Y eso que vemos en el esquema acá es un interruptor y es como mi llave de paso. Si yo aprieto el interruptor y cierro el circuito, los electrones van a poder circular, pero si yo aprieto el botón y apago el interruptor, el circuito va a quedar abierto y los electrones no van a poder pasar y por ende no va a haber circulación de energía. Entonces, primero que nada, en una batería, para que exista circulación de corriente, tengo que tener un conductor que tenga digamos, una conexión cerrada entre el polo negativo y el polo positivo. Si no hay una conexión cerrada entre esos dos polos, no hay circulación de energía. En la analogía dijimos que en algún momento la circulación de agua se iba a detener y era cuando yo cierre la llave de paso, en el caso de la energía eléctrica es cuando apague el interruptor, pero en algún momento también se puede terminar la circulación de agua porque ya no va a haber más agua en el tanque 1. Y lo mismo va a pasar en una pila. Cuando ya no sobren electrones en el polo negativo o el polo positivo esté saturado de electrones, esa pila se terminó o podemos decir que ya no tiene más carga, porque no existe una diferencia de potencial entre sus polos. Bien, eso es básicamente el funcionamiento a grandes rasgos de una batería. Dijimos entonces que para poder aprovechar la energía eléctrica necesitamos un circuito con los componentes básicos, batería, conductor, cargas y resistencias, pero estos circuitos tienen distintos modelos y yo los voy a utilizar en función de lo que necesite conectar al circuito. Estos circuitos pueden ser en serie, en paralelo o en mixto. Vamos a trabajar un poquito las diferencias. Esto también lo vimos en segundo año, así que les va a resultar sencillo. Acá tengo dos cargas conectadas, ¿sí? En serie. ¿Por qué están en serie? Porque una carga está en secuencia con otra carga, está a continuación. Si yo miro debajo, tengo una batería, dijimos que la línea larga representaba el polo positivo y la línea corta el negativo. Y digo, bueno, los electrones salen del polo negativo, viajan por el conductor, pasan por esta carga, continúan, pasan por esta carga, continúan y llegan al polo positivo siempre y cuando el interruptor esté cerrado. Esta carga está a continuación de la otra. ¿Qué produce esto en el circuito en serie? Que las dos cargas reciban la misma corriente y lo que ocurre es que si yo desconecto una de las dos, la otra automáticamente va a dejar de funcionar, ya que si yo abro una de las, apago una de las lamparitas o elimino una de las cargas, va a quedar abierto el circuito y por ende no va a haber circulación de corriente. Entonces, en resumen, en un circuito en serie, las cargas están conectadas una a continuación de la otra, son dependientes entre sí, es decir, que si una funciona, la otra también, y si una deja de funcionar, obviamente la otra también lo hace, y comparten el mismo valor de energía o el mismo valor de corriente. En cambio, en un circuito paralelo, cada carga tiene su rama, ¿sí? Esto se llama rama en un circuito.
¿Qué ocurre con la corriente? La corriente sale del polo negativo, viene por el conductor y cuando llega a esta zona se va a encontrar con lo que denominamos un nodo. Ese nodo hace que parte de la corriente se divida para ir a la carga 1 y que parte de la corriente continúe su camino para alimentar a la carga 2. Es decir, que la corriente se dividió en dos partes para alcanzar las dos lamparitas o lo que yo tenga conectado al circuito. En este punto se vuelve a juntar la corriente y llega al polo positivo. Ahora, ¿qué pasa si yo apago la lamparita 1? Y la corriente va a venir por el cable, pero va a poder continuar para llegar a la lamparita número 2 y también va a poder llegar al polo positivo. Entonces el circuito va a seguir cerrado. Podemos decir entonces que en un circuito en paralelo las cargas son independientes, porque si yo apago una, la otra puede seguir funcionando, y van a recibir menos corriente de la original, porque la corriente se tiene que dividir para llegar a todas las cargas. Entonces, comparativamente, si yo tengo un circuito armado por lamparitas en serie y en paralelo con la misma batería, las que están en serie van a brillar más intensamente porque reciben toda la energía. En cambio, en el paralelo van a brillar menos porque la corriente se tiene que dividir para llegar a todo el sistema o a todas las cargas. Después hay circuitos que son mixtos, es decir, que combinan una parte en serie y una parte en paralelo. Por ejemplo, estas dos cargas entre sí están en paralelo, porque si yo apago esta carga, esta puede seguir funcionando, ¿sí? Y esta también. Ahora, esta carga con estas dos cargas está conectada en serie. ¿Por qué? Porque si yo apago estas dos lamparitas, esta va a dejar de funcionar. Entonces, en un mismo circuito tengo conexiones en serie y conexiones en paralelo. Eso es muy útil, ¿sí? En los domicilios. Ahora vamos a hablar un poquito más de esto. Ya que en una casa, piensen que nosotros tenemos distintas habitaciones que tienen que tener cargas independientes, es decir, tengo que poder apagar la luz de la cocina y dejar prendida la del baño, pero a su vez puedo llegar a tener algunas conexiones en serie. En la escuela, por ejemplo, en la sala de preceptores hay un tablero con distintas perillas y por ejemplo con una perilla podemos prender las luces de el salón 1, el salón 2 y el salón 3 que son los que están en la parte inferior. Bueno, esos tres salones están conectados en serie. Ahora, con esa perilla no prendo los salones 9, 8 y bueno, porque esos salones están conectados en paralelo, ¿sí? A estos que están en la planta baja. Entonces, en un sector o en una casa, en una institución, generalmente hay conexiones mixtas, es decir, partes en serie y partes en paralelo. Bien, esto es lo que vamos a repasar esta semana. Va a haber algunas actividades en el archivo que van a ser opcionales y no se van a entregar, ¿sí? Recién actividades obligatorias va a haber la semana entrante. Muchas gracias.